Y esta ponencia es un pedacito de la investigación que estoy realizando, que trata sobre la poesía de dos mujeres, Mercedes Marín y Rosario Rego, poetas del siglo XIX en Chile, y hoy en particular les voy a hablar de Mercedes Marín. ¿Bien? Voy a ir leyendo por el tema del tiempo. El tiempo igual siempre complica el poder ajustarse, por lo tanto, en cuanto a los contenidos, voy a mencionar un poco del contexto histórico y social, Mercedes Marín y su escritura como resistencia, los afectos y la política emocional del miedo, y 3 poemas para análisis, probablemente van a ser 2 para no pasarme del tiempo, y una conclusión. Bien, bueno, vamos a comenzar. En el siglo XIX en Chile, el restringido y desigual acceso a la educación que se le otorgó a la mujer, el rol impuesto hacia la vida doméstica y la supremacía literaria masculina, redujeron de manera sustancial las posibilidades de las mujeres de élite para participar en la vida pública y proyectar así sus afectos y sus subjetividades. Este modelo obedeció al afán homogenizador y normativo funcional de la conformación de un Estado controlador de la sociedad que maximizara el beneficio económico de la clase dominante. Estamos en un momento en Chile en que hemos dejado la monarquía, se rompe con el proceso de independencia que dura más o menos hasta 1833. Mercedes Marín nace en 1804, es hija de uno de los principales actores de la primera Junta Nacional de Gobierno, el secretario Gaspar Marín. Por lo tanto, ella vive de manera muy cercana lo que ocurrió durante este tiempo de grandes batallas para poder conseguir la independencia. En este momento, para lograr un Estado que pudiera reemplazar al modelo monárquico, Chile vive un momento de gran turbulencia, y es así como el ser mujer, aunque hubiese habido acceso a la educación, no permitía el tener un acceso al mundo público. En este caso, algunas autoras como Mercedes Marín y Rosario Rego proporcionan ejemplos de cómo algunas de ellas sí logran traspasar estas limitantes para las mujeres, y a través de la escritura poética o la escritura de ensayo o la escritura de novelas pueden acceder a la circulación pública. En el caso de Mercedes Marín en particular, ella solamente escribió poesía y algunas biografías, y sus poemas circularon en algunos periódicos de la época, pero ella no publicó ningún libro en particular. Su poesía fue publicada por su hijo una vez que ella fallece, y actualmente ha sido estudiada por algunas investigadoras nacionales, principalmente por Joyce Contreras, que realizó la antología de su poesía. Son alrededor de 100 poemas los que ella escribió, que están agrupados en distintos temas de tipo patriótico, principalmente poesía dedicada a la nación, a la patria. Pero en mi caso me interesa estudiar poesía de tipo más íntimo, como el que le escribió a algunas amigas o a otras intelectuales. Creo que ahí es donde se ve cómo la mujer puede expresar su subjetividad, y cuando hablo de subjetividad estoy hablando de las diferencias, entendiendo que el modelo pretendía que todos tuviésemos un pensamiento homogéneo, que primero se dio a través de la estandarización de la lengua, del español, como una imposición y como una exterminación a los dialectos que habían específicamente en nuestro territorio, para poder controlar la fuerza de trabajo. Desde esta perspectiva postulo que su escritura es una resistencia, porque a pesar de la prohibición que había para que las mujeres pudieran expresar su conocimiento y contribuir al ideario nacional, ella logra en algunos de sus poemas poner otro tipo de ideas en circulación. ¿Bien? En este sentido, desde el punto de vista teórico, tomo 2 autoras en particular hoy, que son Sara Ahmed y Josefina Ludmer. Sara Ahmed con su postulación respecto a la política del miedo, específicamente la política cultural de las emociones, donde esta autora explora cómo estas emociones pueden ser tanto una fuerza de opresión como de resistencia. Al analizar cómo el miedo opera en los cuerpos, es posible reflexionar sobre la construcción de la subjetividad de las mujeres, y en la poesía de Marín se refleja no solo en las tensiones internas de su contexto social, sino también en las formas en las que ella intentó desafiar y negociar su lugar en la esfera pública a través de su escritura. Quizás para dar un ejemplo y se entienda esta negociación, hay un poema que es más famoso de Mercedes Marín, que es el Canto Fúnebre a la muerte de Diego Portales, que fue bastante renombrado en su época, pero para que ese poema fuese publicado en el Mercurio pasó por el visto bueno, digamos, de Andrés Bello.
Por lo tanto, hay siempre una duda que si lo que circuló eran realmente los textos que ellas escribieron o textos que ya estaban transformados de alguna forma por hombres. Bien, volviendo a Ahmed, ella señala que el miedo funciona a través y sobre los cuerpos de quienes se ven transformados en sus sujetos, así como en sus objetos. En este sentido, el miedo puede ser visto como una herramienta para las mujeres del siglo XIX que utilizaban para visibilizar su otro frente al sujeto masculino hegemónico, reconociendo su posición limitada y utilizándola para generar discursos alternativos de manera no evidente. En este contexto, el miedo puede ser interpretado no solo como una emoción que distancia y separa, sino también como un mecanismo que, paradójicamente, une a los sujetos bajo la experiencia compartida de inseguridad y vulnerabilidad. Como sabemos, las mujeres letradas de aquel momento tenían un acceso a cierto número de títulos, de libros o de manuales, principalmente de comportamiento, que eran los que estaban en las bibliotecas de sus familias, ya que si accedían a la educación era principalmente en casa. Ya comenzaban a haber ciertos colegios, pero tenían un afán mucho más en un formato de institutriz que llevaba ciertas clases a algunas hijas de familias acomodadas, ya que los colegios que se comienzan a abrir son también para el pueblo en el sentido de poder alfabetizar a los futuros trabajadores, más no realmente el tener un espacio de expansión cultural. Además de este modelo de Ahmed, he tomado Las tretas del débil de Josefina Ludmer, que se postula en el año 1985, donde Ludmer trabaja la separación entre el campo del saber y el campo del decir, donde ella señala que esta treta, esta estrategia, implica que las mujeres señalan no saber decir, o al menos aparentan no saber decir, aunque en realidad